En esta clase abordaremos generalidades de hematuria de una manera simplificada. En cuanto a los tipos de hematuria, tenemos la macrohematuria, que es aquella que el paciente ve a simple vista, se los va a referir como una orina rojo brillante, una orina con coágulos, o una orina rosada, como si fuera un lavado de carne. Y la microhematuria, que es aquella que se detecta en el sedimento de orina. Habitualmente podemos eliminar hasta 2 millones de glóbulos rojos por día en la orina, y esto se traduce por la presencia de algunos hematíes por campo en el microscopio. Es decir, que para que haya microhematuria tiene que haber más de 3 hematíes por campo. Hasta 3 es tolerable. Clásicamente también se ha clasificado la hematuria en inicial, total o terminal. La inicial sugiere el origen prostático. La total puede deberse a cualquier órgano, o más bien típicamente del riñón. En este caso, cuando es de riñón o de uréter también, van a encontrar coágulos alargados con la forma del uréter. Y la hematuria terminal, en general, se asocia a las hematurias de origen vesical, ahí ubicadas en el trígono luego de la micción. Finalmente las podemos clasificar en transitorias, glomerulares y urológicas, que son las que vamos a desglosar a continuación. Las hematurias transitorias o inocentes son aquellas que tienen la característica principal de la resolución espontánea. Incluimos en este grupo las hematurias post-ejercicio intenso, que son aquellas que se dan a raíz de grandes esfuerzos, por ejemplo en soldados del ejército o en deportistas de alto rendimiento. También están las hematurias asociadas a microtraumatismos, por ejemplo, luego de un sondaje, una cistoscopía o una biopsia de próstata, que con una causa clara se van a autolimitar. También tenemos microhematurias secundarias a procesos benignos autolimitados, por ejemplo, aquellas que detectamos en el sedimento asociadas a fiebre, mononucleosis o gripe. Este tipo de hematurias en general tienen mayor interés de estudio para los nefrólogos. Vamos a encontrar en el sedimento hematíes dismórficos, que son la consecuencia del paso de los glóbulos rojos a través del glomérulo enfermo. También podemos encontrar cilindros hemáticos, acantocitos, la presencia de proteinuria o alteración de la creatinina. Para estudiarlas tenemos que determinar la necesidad de una biopsia renal. Hay algunas hematurias glomerulares puras, es decir, solo microhematurias sin proteinuria o alteración de la creatinina, y algunos ejemplos son la enfermedad de Berger o el síndrome de Alport. La hematuria urológica o no glomerular puede presentarse tanto en forma de macrohematuria o en forma de microhematuria. Obviamente las causas benignas van a ser las más frecuentes, pero tenemos que tener siempre en cuenta que puede tratarse de un tumor de cualquier parte de la vía urinaria. Entre las benignas, a la cabeza tenemos la hiperplasia prostática benigna, la cistitis, la prostatitis, la pielonefritis, como causas frecuentes. La litiasis también es muy frecuente. Menos frecuentemente puede asociarse a malformaciones, traumatismos renales, trastornos hemorrágicos o algunas drogas como la ciclofosfamida. Tengan en cuenta que toda hematuria debe ser estudiada, y cuando empiecen a hacer y a seguir los algoritmos diagnósticos, siempre en la cabeza tener en cuenta los diagnósticos más frecuentes, que son la hiperplasia prostática, las infecciones, las litiasis, pero también en la cabeza los más graves, que son los cánceres, con tumores de vejiga a la cabeza. La historia clínica es la clave. La anamnesis nos va a permitir orientarnos hacia la causa. También nos va a permitir detectar pseudohematurias, que son aquellas que son referidas como casos de sangrado, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, con el consumo de beteraba o algunas drogas como la rifampicina. También nos va a permitir detectar las hematurias transitorias, por ejemplo, si el paciente ha sido sometido a un ejercicio intenso o a algún sondaje vesical. Y a la hora de completar la historia clínica vamos a ir sospechando causas. Por ejemplo,
Si tienen el antecedente patológico de un lupus eritematoso sistémico, van a pensar en una glomerulonefritis. Si tienen el antecedente quirúrgico de una nefrectomía parcial, pueden sospechar una malformación arteriovenosa a nivel renal. Ante el antecedente tóxico del tabaquismo, van a pensar en tumores de cualquier parte de la vía urinaria. Y en los antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, si hay un antecedente de enfermedad de von Hippel-Lindau, van a sospechar un carcinoma de células claras renales. En el caso de las hematurias, la utilidad del examen físico radica en que nos va a ayudar a tomar decisiones en cuanto a la gravedad del sangrado. Por ejemplo, si se encuentra en un paciente con un globo vesical, con tendencia a la hipotensión, taquicárdico, van a interpretar que se trata de un paciente que requiere ser internado para realizar lavados vesicales, eventualmente transfundirlo y compensar el estado hemodinámico. Si bien en general las hematurias no son sangrados graves y la mayoría de los casos podemos manejarlo de manera ambulatoria, hay algunos casos en que puede necesitarse la internación. De aquí la importancia del examen físico. También podemos encontrar algunos detalles como edemas, petequias, frotes para sospechar glomerulonefritis, o obviamente si uno palpa masas abdominales o en el tacto rectal darnos cuenta si estamos ante la presencia de alguna neoplasia. Completada la anamnesis y el examen físico, vamos a determinar qué estudios complementarios vamos a pedirle a nuestro paciente. El sedimento urinario no puede faltar. Nos va a confirmar la hematuria, nos va a orientar algunas causas como infecciones o glomerulonefritis. Obviamente el sedimento lo voy a acompañar de un urocultivo y como enfoque inicial, la ecografía es muy buen método porque podemos ver ambos riñones, vejiga y próstata. De todos modos, el siguiente paso en la dinámica de estudio del paciente es la cistoscopía, porque muchos tumores vesicales no van a ser vistos por la ecografía. Entonces la cistoscopía es muy importante. Puede ser rígida, puede ser flexible, lo que tengamos a mano. La cistoscopía también, además de ver todas las paredes vesicales, nos va a permitir ver la presencia de alteraciones a nivel prostático y observar los meatos ureterales y ver cómo eyaculan orina esos meatos. Por ejemplo, si uno detectara que un meato está eyaculando sangre y el otro no, podríamos hacer estudios diagnósticos enfocados a ese uréter como las ureteroscopías diagnósticas. Si la ecografía, la cistoscopía no nos dan la causa de la hematuria, podemos pedir tomografías computadas multicorte con contraste endovenoso y fascia excretora, sobre todo para ver bien la vía urinaria, el uréter, que con la ecografía tampoco se puede ver. Si detectamos algo en la ecografía, en la cistoscopía, obviamente vamos a ir enfocando nuestro algoritmo diagnóstico a los hallazgos. Si nosotros estudiamos todas las macrohematurias, tenemos 23% de posibilidades de encontrar tumores malignos y un 5% en el caso de las microhematurias. A manera de conclusión, recuerden que toda hematuria tiene que estudiarse, sobre todo en aquellos pacientes tabaquistas, que la mayoría de las veces se trata de sangrados leves, pero que la importancia radica en la causa más que en la gravedad del sangrado y que puede estudiarse de manera ambulatoria y podemos empezar nuestros algoritmos diagnósticos con un simple estudio de orina y ecografía. Bueno, espero que esta clase les sirva para tener una visión global de hematurias.